El próximo grupo de trastornos psicológicos que vamos a discutir es lo que se conocen como los trastornos psicosexuales. Estos trastornos, como ustedes se podrán imaginar, tienen que ver entonces con el área de la sexualidad de la persona. A estos trastornos sexuales se le conocen DSM-4 como parafilias. Y las parafilias son impulsos sexuales, fantasías o comportamientos recurrentes e intensos que implican objetos o actividades poco habituales. Hay que tener en cuenta que para considerarse un trastorno mental debe además causar daño a otra persona, por ejemplo en el caso de, vamos a hablar de la pedofilia, o deteriorar significativamente la vida del individuo. Dentro de los trastornos psicosexuales que vamos a discutir, vamos a presentar para que usted tenga una idea a los que nos estamos refiriendo, se puede incluir o se incluye el exhibicionismo, y esta es la inclinación de un individuo a exponerse en público de forma espontánea y excesiva. Cuando hablamos de exhibicionismo nos estamos refiriendo a la conducta o perversión de mostrar los órganos sexuales y órganos considerados como partes íntimas, como los genitales, a otras personas. Y lo que usualmente hace el exhibicionista es realmente esperar a una persona cuando está pasando en una calle, y usualmente una calle que no haya muchas personas, y desnudarse frente a esa persona. Lo que hace esta actividad, este tipo de conducta también lo convierte en una parafilia, es que la persona, este es el único medio o el método preferido de esta persona para excitarse sexualmente. Si él en una relación sexual usualmente no obtiene la excitación sexual y el placer sexual necesario, y necesita entonces acudir a este tipo de conducta. El otro tipo de parafilia que tal vez la mayor parte de ustedes conocen porque se destaca mucho en la prensa, es lo que se conoce como la pedofilia. Y la pedofilia, desde un punto de vista psiquiátrico, es una parafilia también que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen principalmente a través de, la persona lo obtiene principalmente a través de actividades o fantasías sexuales con niños de generalmente entre 8 y 12 años. Así que también usted se podrá imaginar que en la pedofilia hay también un elemento legal, ya que también la pedofilia es una actividad criminal. Otro tipo de parafilia se conoce como el voyeurismo, y esto es una conducta caracterizada por la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual con el objetivo de conseguir una excitación sexual. Usualmente la actividad del voyeurista no implica ninguna actividad sexual posterior. En otras palabras, lo que el voyeurista le interesa es observar a otras personas teniendo relaciones sexuales. Y si al voyeurista fuese invitado a participar de esas relaciones sexuales, usualmente rechazaría la invitación porque lo que a él le excita sexualmente es observar a otros teniendo relaciones sexuales o observar a personas desnudas. El voyeurista es lo que comúnmente, vulgarmente se conoce como el ligón. Y, ¿verdad? Usted se puede ya imaginar por qué se le llama entonces el ligón, pero el término psiquiátrico es voyeurismo. Otro tipo de parafilia es lo que se llama en psiquiatría el fetichismo. Y esto es una parafilia que consiste en la excitación sexual o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto, y ese objeto es lo que se le llama el fetiche. Aquí la persona puede utilizar, por ejemplo, zapatos, trajes, cualquier cosa que usted pueda imaginarse, y eso entonces es lo que le produce la excitación sexual. Puede ser también, por ejemplo,
los pies de otra persona. Y eso entonces se va a convertir en el objeto, el fetiche que causa entonces la excitación a la persona. Otro tipo de parafilia es lo que se conoce como el fetichismo travestista. Y esto es un tipo de fetichismo en donde la persona utiliza ropas del sexo opuesto, especialmente ropa interior, para excitarse sexualmente. Y en ese sentido, ¿verdad? Podemos también incluir a la persona que se viste con ropa del sexo opuesto para excitarse sexualmente. Y tenemos que distinguirlo de la persona que hace esto como dentro de un programa artístico. A eso también se le llama travesti, pero este tipo de travestismo eh, es un tipo de travestismo que envuelve un desorden psiquiátrico. La necrofilia es otro tipo de parafilia y esta está caracterizada porque la persona necrofílica siente atracción sexual hacia los cadáveres. Y esta atracción sexual lo puede llevar a querer dormir con cadáveres, a querer besar cadáveres y también a querer tener el acto sexual con muertos. Así que usted se podrá imaginar lo raro y lo extraño que puede parecer para nosotros este tipo de conducta. Eh, las, eh, los sitios en donde los necrofílicos se van a sentir más a gusto van a ser entonces las funerarias, las morgues, la morgue. Y hay un video de Tom Petty and the Heartbreakers, Last Dance of Mary Jane, que describe la experiencia de un necrofílico. Así que los invito a todos, si no han visto el video, a ir a YouTube y buscarlo. Es un video bien interesante y que además presenta las frustraciones de un necrofílico. Otra parafilia es lo que podemos llamar el sadismo, lo que se ha llamado el sadismo y el masoquismo. Y el sadismo es obtener la excitación sexual infligiendo dolor a otros, y el masoquismo es más o menos lo opuesto, obtener excitación sexual a través de recibir castigos y dolor infligido por otras personas. Así que ya usted puede ver aquí que sin duda cuando la persona, la única manera que obtiene esta excitación sexual es a través del castigo, o es a través de infligir dolor a otros, y no puede tener excitación sexual de otra manera, pues ya esto se convierte en un problema. Hay una película que nos describe claramente la experiencia, describe a profundidad la experiencia sadomasoquista. Es una experiencia, es una película producida por este cineasta español, Almodóvar, y se llama Matador. Es una película fuerte, así que si usted desea verla, recomendamos que no sea con su abuelito, porque le puede dar un infarto. Y por último, el desorden parafílico de la zoofilia. La zoofilia, o y como también se le llama por el pueblo, pero no es un término psiquiátrico aceptado, bestialismo, es una parafilia que consiste en la atracción sexual de un humano hacia otro animal distinto de su especie. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoofílicos o zoófilos.
Y aquí la experiencia es la de una persona que puede sentir atracción sexual hacia otros animales como perros, caballos, gatos. Y a pesar de que nosotros podemos creer que esto, ¿verdad?, no ocurre en nuestra isla, eh, tenemos, ¿no?, casos de zoofilia que llegan a los hospitales. En una ocasión eh, yo estaba en el centro médico, en la sala de emergencia, y entra por la puerta de la sala de emergencia un individuo cubierto con una sábana, y de su cuerpo ¿no?, salía una especie de protuberancia, un bulto, y al hacer la investigación pertinente, eh, ¿verdad?, que no tenía que ver nada con chisme ni nada de eso, sino que estábamos investigando. Al hacer la investigación pertinente, y aparentemente para aquella época todavía la ley IPA no estaba funcionando, pudimos averiguar que este individuo eh, estaba teniendo relaciones sexuales con su perra, y su perra muere en el proceso, y su miembro quedó, podemos decir, insertado en la perra. Así que les traigo este ejemplo para que es un ejemplo fuerte, para que usted pueda entender lo trágico de que puede convertirse la experiencia de un zoofílico. Y por otro lado, que no, esto no son fantasías. Los zoofílicos están presentes, están ahí, son reales, y aparentemente hay un mayor número de zoofílicos del que usualmente uno piensa. Lo que ocurre es que esto eh, muchas veces nunca sale a este tipo de incidente, en muy pocas ocasiones sale a la luz. Muy bien, con esto usted tiene entonces una idea de la parafilia y de por qué en realidad es, es considerada un tipo de desorden psicológico. Como podemos ver en muchos casos de las parafilias, el problema esencial es que esta persona no obtiene excitación sexual normal eh, con una persona, con una pareja como tal, y necesita entonces acudir a objetos o actividades que son muy raras. Y eso es lo que entonces lo, lo- lo que constituye el problema esencial del parafílico. Será hasta pronto.